Los bosques de Sri Lanka guardan bien sus secretos. Pero este laberinto viviente oculta una gran lucha por la vida. Depredadores enjollados cazan en el suelo forestal, mientras se forjan nuevas generaciones entre sus ramas. A cada altura de los árboles hay un reino aparte, con sus propias especies únicas. En estos bosques, el hombre también tiene su lugar entre los árboles. Durante siglos, Sri Lanka y sus secretos ocultos han seducido a viajeros de todo el mundo. Lo que encontraron fue una tierra donde florecía una gran civilización. Y una diversidad de vida salvaje que rivalizaría con un continente entero. Circundada por una inmensa naturaleza oceánica, la gran lucha por la vida se ve apiñada en una isla de tan solo 380 kilómetros de largo. Pero tierra adentro, hay un lugar donde más se intensifica la competencia. Los bosques envueltos de nubes de Sri Lanka. Wild de Sri Lanka. Bosques de nubes. Los bosques de Sri Lanka se alzan por encima del resto del país, como islas en el mar. Aquí, especies no encontradas en ninguna otra parte del mundo han sido dejadas a la deriva sobre mesetas forestales. Un langur de cara roja occidental. Una especie endémica de Sri Lanka. Y esta variedad solo vive en los frondosos bosques tropicales del país. Raramente baja a tierra. En lugar de ello, elige acoplarse y alimentarse con su grupo en la seguridad relativa de las copas de los árboles. Las ramas y enredaderas crean excelentes zonas de juego. Algunos de los jovencitos pueden dejarse llevar por el entusiasmo. Pero cuando brincan y juegan en el follaje, dejan claro que el lugar de estos langures está en los árboles. Los naturalistas locales descubrieron recientemente a un habitante diferente en el bosque. Este también es un langur de cara roja occidental, pero de una variedad todavía más rara. Los naturalistas los encontraron divididos en solo 14 grupos y en una diminuta zona aislada del bosque tropical. Podría ser un ejemplo de la evolución en acción. Los diversos niveles de pigmentación significan que estos langures pueden variar desde un color harinoso
hasta un blanco níveo. Y las hembras parecen gozar de cierta ventaja. Las de pelaje blanco parecen tener más oportunidades de ser escogidas para aparearse. Pero las doncellas rubias no tienen todas las de ganar. Con su aspecto tan deslumbrante, las crías son fácilmente avistadas por los depredadores. Un águila negra pasa cerca. El miedo se extiende por todo el grupo. Todos se apresuran a ponerse a cubierto. Hoy, tanto los grises como los blancos escapan de la amenaza aérea. Tratando de evitar lo más posible a los depredadores, los monos hacen vida casi enteramente arbórea. Solo si la distancia entre ramas fuera demasiado grande, se arriesgarían a bajar al suelo. Incluso entonces, serían precavidos. Pues en el suelo del bosque yace el mayor depredador que caza entre estos árboles. Una pitón de la India. Mide 5 metros de largo y usa su cuerpo para matar a sus víctimas por constricción. Pero hoy está dando a sus músculos otro uso. Alrededor de su nidada de gigantescos huevos, genera calor. Mantiene sus huevos cálidos a través de suaves y constantes contracciones musculares. Ha pasado varias semanas incubando a su nidada. Pero sus instintos maternos solo duran un tiempo limitado. Cuando presiente la llegada de sus crías, ella se va. Abandonar a sus crías en su momento más vulnerable es algo atípico en una madre. Pero lleva semanas sin apenas alimentarse. Puede que sus instintos maternos se hayan visto superados por los de depredación. Ahora empieza el trabajo de las crías. Estas usan un diente de huevo especial para rasgar la cáscara correosa. Emergen tímidamente. Catando el aire. Algún día se convertirán en temibles cazadoras, capaces de ingerir incluso al depredador más icónico de Sri Lanka, el leopardo. Pero ahora mismo son vulnerables. Despliegan por el suelo del bosque. Las pitones son solitarias y la rivalidad entre los hermanos empieza pronto. Cada una de ellas encuentra su parcela y por ahora su propio lugar donde ocultarse. Nada está a salvo en este bosque.
desayuno perfecto. Solo un puñado de las crías alcanzará la edad adulta. Pero aquellas que lo consigan triplicarán su longitud y cuando lleguen a la madurez estarán entre las serpientes más grandes del mundo. Las criaturas de estos bosques deben luchar por un espacio limitado. Los bosques tropicales de Sri Lanka solo se encuentran en una parte reducida de la isla. Las 2/3 partes de Sri Lanka están dominadas por las llanuras de las tierras bajas, donde la dureza de las estaciones secas dicta el ritmo de vida. Pero en el sudoeste montañoso de la isla, las lluvias mantienen las tierras frondosas todo el año. Aquí, en densas selvas tropicales, la competencia por unos recursos limitados ha impulsado la evolución. Al hallarse las 3/4 partes de la biodiversidad de Sri Lanka en la zona húmeda, las especies se han adaptado para explotar cada centímetro del bosque. El resultado es una profusión de vida donde las gemas coloridas centellean entre el verdor. Es el hogar de trapecistas y de extravagantes modelos. Un lugar donde los petirrojos parecen urracas y las urracas parecen payasos. La rara urraca cingalesa. Para sobrevivir en estos bosques, ayuda el no ser exigente. El menú incluye frutos, ranas e insectos. Las orugas son una golosina predilecta. El problema está en que tienen pelos espinosos para disuadir a la mayoría de aves. Este macho, sin embargo, conoce un buen truco. Ha aprendido que si la frota un poco contra una rama, le quitará los pelos que pican. Pero no prepara la cena para sí mismo. Tiene otras 2 bocas que alimentar. Estas aves se encuentran únicamente en los bosques tropicales de Sri Lanka. Y su forma inusual de cuidados parentales es casi tan única como ellas. Ambos padres crían a la nidada, pero solo la madre incuba a los recién llegados. El batido frenético de sus alas es un código para que el padre entregue su última pieza cobrada. Eso no es demasiado inusual. Pero esta pareja recluta a otros ayudantes también. El que sus crías más adultas tengan polluelos a su vez resultaría algo insostenible cuando hay tanta competencia para los recursos existentes. Así que los miembros más jóvenes de la bandada deben esperar su turno para reproducirse, y todo el mundo colabora para así asegurar que la nidada reducida de este año sobreviva. Hermanos, hermanas, tías y tíos cooperan en la búsqueda de alimentos.
Resulta sensato criar una nidada así, habida cuenta de la escasez de territorios. Y en estos concurridos bosques, esta familia parece haber encontrado una forma inteligente de asegurar la supervivencia de cada nueva generación. Proteger a las crías y asegurar la supervivencia de tu especie no es tarea fácil. Sobre todo en un lugar donde la competencia territorial es implacable. Pero hay una criatura despiadada en su determinación por luchar y proteger su territorio. Las hormigas tejedoras. Una colonia puede eliminar a millones de víctimas cada año. A solas, están entre las criaturas más pequeñas del bosque. Juntas, forman uno de sus más temibles ejércitos. Capaces de manipular su entorno, pueden ocupar casi cualquier zona de cualquier parte del bosque, desde la hojarasca hasta la copa de los árboles. Cuando se trata de armar su campamento, sus complejas muestras de trabajo en equipo no tienen par en ninguna otra parte del mundo natural. Agarran hojas con sus patas y mandíbulas y tiran de ellas para juntar el follaje. Sujetándolas con fuerza, esperan a que las otras hormigas de la colonia cosan las hojas juntas. Llevan larvas de hormiga hasta las junturas, donde les dan un suave apretón que provoca la salida de un fino hilo de seda. Moviéndose de un lado a otro, las hormigas crean un telar viviente, tejiendo juntas estas paredes con una capa de seda. Y así, crean un campamento base perfectamente camuflado desde el que la colonia de hormigas enviará sus grupos de ataque. A través de todos los bosques de Sri Lanka hay otra antigua civilización que ha tallado su propio hueco: el hombre. Las técnicas de supervivencia se han ido pasando de una generación a otra. Cada amanecer y atardecer corta una fina capa de las flores de palma de Kitul para extraer la savia. Se utiliza para elaborar melaza, la respuesta de Sri Lanka a la caña de azúcar. Los árboles proporcionan ingresos económicos para su familia, como vienen haciéndolo desde hace siglos. Algunos recolectan sustancias de los árboles, otros han averiguado que los bosques aportan algo más. Este es uno de los más sagrados de todos los bosques de Sri Lanka. En el pico forestal más alto del norte de la isla, una antigua y solitaria orden de monjes del bosque se entrega a una vida de perfecta soledad. Muchas de las plantas de aquí se usaban antiguamente como medicinas. Hoy, el bosque acuna los restos de su hospital ayurvédico, donde molían plantas y hierbas que, según creían, contenían poderes curativos.
cuarta parte de las plantas de Sri Lanka no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Y de entre estas, un 60% se hallan únicamente en sus bosques tropicales. Pero en los bordes, nuevas especies introducidas compiten por el espacio. De estos recién llegados, cultivados en determinados lugares del país, cuelgan los mayores frutos arbóreos del mundo. Proporcionan alimentación de sobra para el endémico lorito colgante de Sri Lanka. La fruta del árbol de Jack es un imán para las criaturas forestales. Las ardillas son las siguientes en darse un festín. Rica en nutrientes, es una comida potente. Las frutas de mayor tamaño pueden pesar más de 45 kilos, de modo que hay suficiente carne afrutada para todos. Pero rápidamente cede el paso a su enorme prima. Con su casi 1 metro de longitud, esta ardilla gigante es una de las más grandes del mundo. Pero hasta los gigantes deben aprender a compartir. Ante la proximidad de otros aficionados de mayor tamaño a esta fruta, no tienen para sí solas el árbol por mucho tiempo. Una tropa de macacos decide que es su turno, y la familia entera se lanza sobre el banquete. Se cree que el nombre Jack es una modificación de la palabra india chaka, que significa redondo. Algo que esta fruta pronto habrá dejado de ser. Si fue plantado por personas, puede que ya no quede mucho que recolectar cuando llegue la cosecha. Abajo, otros se preparan para su propio festín. Las hormigas tejedoras desfilan con sus presas, unas termitas voladoras, en un cortejo que recuerda un funeral. Es una ceremonia con un final macabro. La vida de estas termitas ha sido breve, pero sus cuerpos no se echarán a perder. Los bosques tropicales de Sri Lanka prosperan en este clima caluroso y húmedo. Cada año, la parte más húmeda de la isla se inunda. Con el calor del sol, la humedad se eleva del suelo, casi a la misma velocidad que cae la lluvia. Cada día se condensa en grandes nubes que bailan por encima de los árboles, preparándose para caer una vez más en forma de precipitación. Pero si escalamos más arriba en el corazón montañoso de Sri Lanka, aparecerá un bosque sorprendentemente distinto.
Ocultos en las tierras altas, yacen los bosques de nubes de Sri Lanka. Aquí las temperaturas son más bajas. Diciembre y enero llevan la escarcha a las altas montañas y las temperaturas pueden caer a bajo cero. El movimiento ascendente de aire frío se condensa en una espesa niebla. Árboles encorvados como ancianos, enanos y nudosos, se ven envueltos en una humedad casi constante. Sus ramas torcidas están engalanadas con epífitas, plantas que se aferran a los árboles, como los musgos, los líquenes y las orquídeas. Arrancan humedad de las nieblas que pasan y saturan sus tejidos corporales, a veces en cantidades hasta 400 veces su peso seco, antes de soltar el exceso de agua en forma de goteo. Este mundo empapado es pobre en nutrientes. Aquí no se puede permitir que nada se desperdicie. La falta de nitrógeno en la tierra ha forzado a las plantas a llegar a extremos extraordinarios para poder sobrevivir. Recubierta de diminutos pelos, con gotas de fluido viscoso y pegajoso en las puntas, la drosera atrapa a su presa atraída por el viento. Del mismo modo que una araña teje su telaraña para cazar insectos. Cuanto más se debaten, más pringosa se vuelve su situación. Doblándose sobre sí misma para asegurar la derrota de su víctima, la drosera comienza a digerir los tejidos del insecto y los preciados nutrientes que incorporan. Los bosques de nubes de Sri Lanka han criado un ejército de especialistas. Una legión de 1000 pies desfilan y descomponen materia en estado de descomposición. Aquí cada cual tiene su propia técnica para sobrevivir. Esta es la rana Nanophrys marmorata. Esta rana única es endémica de Sri Lanka y solo reside en estas cimas montañosas. Su cuerpo excepcionalmente plano se camufla a la perfección en la superficie rocosa de su entorno, ayudándole a sobrevivir en riachuelos montañosos, poco profundos y de corriente rápida. Es un rasgo familiar que empieza desde muy joven. Estos renacuajos están perfectamente equipados para vivir en la superficie de las rocas. Al igual que este cangrejo de agua dulce. Vive a 1500 metros por encima del nivel del mar y es una de las 49 especies de cangrejos de agua dulce que residen únicamente en Sri Lanka. Es un laboratorio natural de experimentación evolutiva donde durante millones de años las especies han ido evolucionando en su aislamiento. Como este anciano de los árboles. Un langur de cara roja descansa sobre una rama. Su largo pelaje está especialmente adaptado para ayudarle a afrontar climas más gélidos. Pertenece a la misma familia que sus primos grises y blancos que residen más abajo de estas laderas. Pero él se ha adaptado a la humedad y al frío, aunque es cierto que un pelaje tan largo exige un poco de mantenimiento. Esta pequeña nació hace 2 meses, en torno al día más frío del año, y sus mechones lisos y blancos irán creciendo y cayendo con más laxitud a medida que crezca ella. Pero ha sido su espeso pelaje lo que la ha ayudado a sobrevivir a los momentos más fríos del año, y cuenta con la ventaja añadida de pertenecer a un grupo de monos que han hallado un modo furtivo de facilitarles un poco la vida. Cada mañana se cuelan en uno de los jardines botánicos a mayor altitud de Sri Lanka.
está libre de depredadores y es el lugar perfecto para permitirse plantas exóticas como esta mimosa. Como niños en una tienda de dulces, se atiborran de coloridas chucherías. Pero a diferencia de su dieta, su futuro no reluce tanto. A algunos científicos les preocupa que los primates de Sri Lanka no puedan sobrevivir más de 20 años. Su pérdida supondría la triste conclusión de una historia que comenzó hace 300 años. En el siglo XVIII, los británicos llegaron a estos bosques. Gobernaron esta isla arrasando los árboles y abriendo espacios para plantaciones de una nueva e importada cosecha, el café. Pero no es eso lo que se recolecta de estas laderas hoy. Una plaga desastrosa acabó con la industria embrionaria del café en las tierras altas y los británicos se decantaron por otra planta importada, el té. En menos de una década, el té de Ceilán alcanzó su fama mundial. Pero su cultivo significó que los bosques se reducían a fragmentos cada vez más aislados, islas dentro de una isla. Especies inexistentes en otras partes del mundo quedaron aisladas del resto de Sri Lanka. Cuando la noche cae sobre los bosques restantes de Sri Lanka, una red de estrellas es arrojada sobre los árboles. En el resplandor de su suave luz, arañas, puercoespines y murciélagos emergen de la penumbra. Una nueva serie de criaturas que compiten por los mismos recursos que sus vecinos diurnos. Una aparición fantasmagórica. En una época, estas extrañas criaturas se habrían extendido por toda Sri Lanka. Es uno de los primates más antiguos del mundo. El loris esbelto. A medida que ha ido menguando su hábitat forestal, también lo ha hecho su presencia. Este macho vive en el corazón de los bosques monzónicos, en las tierras bajas del país. Pero sus primos residentes en la montaña han llegado al borde de la extinción. Esta noche tiene su propia supervivencia en mente y busca los frutos más maduros del bosque. Usando sus miembros delgados, con manos y pies especialmente adaptados, se abre camino por estas finas ramas. Es un depredador diestro y ágil, cuyos gustos van un poco más allá de la fruta. Pillada, una jugosa libélula. Ha acabado de cenar y ahora debe atender a asuntos más urgentes. Divisa una hembra de loris entre las ramas. La pareja reanuda sus lazos.
lamiéndose e intercambiando aromas. Una vez acabado el breve encuentro, la hembra deposita orina en una rama, dejando un claro mensaje. Este es su territorio. La luna llena sigue alumbrando el cielo nocturno, y sus rayos engatusan a la flor cadupul para que revele su frágil belleza. Es una de las pocas plantas que florecen de noche. Cuando los primeros rayos de sol iluminan el bosque, las plantas y los árboles que florecen de día prosiguen con su propia lucha por la vida. El bulbul negro canta para anunciar el nuevo día. Bajo un haz de luz matinal, una semilla baja flotando desde las copas, con la esperanza de germinar en el suelo. Otras giran en la brisa. Su prolongada caída les brinda la oportunidad de ser transportadas lejos del árbol madre. Como las aspas de un helicóptero, giran y planean a través del bosque. Cuanto más lejos viajen, más oportunidades tendrán para encontrar un lugar donde arraigar. No solo son animales los que compiten aquí. Las plantas y los árboles se disputan el espacio y la luz. Estas son las supervivientes del bosque. En el suelo forestal, jóvenes y frágiles plantas atrapan toda la luz solar que pueden. Es el comienzo de su largo viaje hasta alcanzar las copas de arriba. Solo unas cuantas lograrán llegar tan alto. Muchos árboles no pueden servirse del viento para esparcir sus simientes y deben contar con animales para dispersarlas. Con casi 1 metro de envergadura, estos gigantescos murciélagos de la fruta son voladores rápidos y potentes. Y son los murciélagos de mayor tamaño de la Tierra. Cada mañana, estas criaturas nocturnas duermen en sus ramas, en colonias y en el entorno seguro de los árboles más altos del bosque. Debido a su hocico alargado, se les conoce comúnmente como zorros voladores. Sus patas acabadas en garras están bien adaptadas para soportar el peso de cada criatura. De día, no hay otra cosa que hacer que quedarse colgado. Tal vez refrescarse un poco si el calor apremia. Como extraños frutos oscuros, se balancean de las ramas.
Cada madre alumbra una vez al año. Su cachorro depende enteramente de ella durante sus primeros meses de vida. Cada nueva vida trae nuevas esperanzas a estos bosques. Estos murciélagos son los benefactores de los árboles. Cada noche abandonan su rama en busca de fruta y néctar. Al hacerlo, y sin darse cuenta, ejercen uno de los papeles más fundamentales dentro del ecosistema de los bosques tropicales. Al estar los bosques fragmentados y diseminados, estos murciélagos frugívoros son las únicas criaturas capaces de transportar semillas grandes de una parte a otra, ayudando así al bosque a regenerarse. Volando de una avanzada a otra, llevan mensajes de supervivencia. Los científicos creen ahora que los murciélagos son clave para la restauración de los bosques y devolverles a su antiguo esplendor. Cada noche, sin que los habitantes humanos se enteren, los murciélagos mantienen los bosques con vida. Estos bosques prosperaron junto a nosotros durante siglos. La reverencia de Sri Lanka hacia la naturaleza condujo a una existencia pacífica entre el hombre y el bosque. Con los bosques, a menudo reclamando para sí lo que en el pasado les había pertenecido. Hoy, su vida salvaje se enfrenta a la familiar presión de competir con las personas por los espacios y los recursos. Pero mucho antes de que la conservación de la naturaleza se pusiera de moda en Occidente, la antigua Sri Lanka ya contaba con lugares establecidos donde la naturaleza era venerada. Así pues, en estos mundos modernos y fracturados, las personas deben verse no como una amenaza, sino como una oportunidad para restaurar el equilibrio. La naturaleza no necesita para sí sola cada rincón de Sri Lanka, pero al estar cada hueco de estos bosques tan atestado de maravillosas criaturas, queda claro que no podrán sobrevivir con menos.